Bienvenidos a Escuela Sabática Fácil desde Nicaragua con Néstor Salguera y César Vargas. Alusiones, imágenes y símbolos. Lección número 6 para el sábado 10 de mayo de 2025. Entendiendo el sacrificio. Bienvenidos, queridos amigos y queridos hermanos, a Escuela Sabática Fácil. Es un gusto, es un privilegio estar compartiendo con ustedes cada semana estos hermosos comentarios de nuestra lección de este segundo trimestre, ¿verdad? Que tiene como título Alusiones, imágenes y símbolos. Cómo estudiar la profecía. Como siempre, su servidor Néstor Salguera. Como de costumbre, su hermano en Cristo, César Vargas. ¿Cómo ha estado, César? Bien, gracias a Dios, Néstor. Damos gracias a nuestro Dios por habernos guardado durante esta semana. Amén. Y permitirnos otra vez reunirnos para analizar, para comentar ya la lección número 6 de este trimestre. Y es muy importante, César, que llevemos esta secuencia para que podamos entender realmente de qué estamos hablando. Bueno, antes de que entremos a nuestro estudio, quiero saludar a la iglesia de Talleres en Barcelona, César. Hoy tuve la oportunidad de poder compartir con ellos el culto de miércoles. Así que un saludo a toda esa hermosa iglesia de ahí. Espero pronto asistir personalmente ahí con la ayuda del Señor, ¿verdad? Así es. Que Dios cumpla todos tus deseos. Así es. Bueno, aparte de eso, César, también estamos estudiando lo que es... Sí. Siempre estamos analizando el consejo sobre la obra de la escuela sabática, escrito por nuestra hermana White. Y hay un texto en la página número 38. Dice así. Muchos conocen tan poco de la Biblia que están inseguros en la fe. Quitan los hitos antiguos y los engaños y los vientos de doctrinas lo llevan de acá para allá. La falsamente llamada ciencia está minando los fundamentos de los principios cristianos. Y aquellos que una vez estuvieron en la fe, se apartan de las doctrinas básicas de la Biblia y se alejan de Dios, mientras siguen pretendiendo ser sus hijos. O sea que estamos en la iglesia tanto tiempo y no estudiamos la Biblia. Y entonces nuestra fe flaquea, ¿verdad? Y comenzamos a desconfiar que todo lo que pasa en la Biblia es cierto. Es cierto. Y entonces cualquier situación que vemos, aún en las redes sociales que se publican muchas cosas, así es, nos enredan y entonces dudamos de todo lo que Dios dice, pero seguimos creyendo que somos hijos de Dios. Y es importante que dediquemos tiempo al estudio de la palabra porque así podemos darnos cuenta, César, si lo que la iglesia está enseñando es de acuerdo a la Biblia, ¿verdad? Sí, porque incluso en nuestra propia iglesia, hermano. Así es. Cualquiera que esté predicando debe estar atento porque puede ser que predique algo erróneo. O no. También, Néstor, si tú lo sabes, lo puedes corregir en el momento. Así es. Y algo importante creo que mencionaste en la lección pasada, César, que nosotros, nuestra iglesia adventista del séptimo día, había, digamos, comenzado, César, con 27 creencias o 27, 6 doctrinas y 27 creencias, y ahora, siempre estudiando la Biblia, ahora tenemos 28, ¿verdad? Pero todo eso es solo tomado de la Biblia. Ahí no hay ningún escrito de ninguna otra parte, ¿verdad? Así es. Lo que decíamos era que la iglesia no tiene un canon bíblico de creencia, cerrado. Sino no que está abierto. Sí, está abierto. El Espíritu Santo sigue iluminando a su pueblo a través de la Biblia. Así es. Como decíamos, teníamos 27, ahora tenemos 28. Puede ser que más adelante tengamos 29 y podemos llegar a las 30. Así que es importante entonces, familia, que no descuidemos el estudio de la palabra de Dios para que podamos fortalecer nuestra fe y saber en qué estamos creyendo, ¿verdad? César, lección número 6 para el 10 de mayo del 2025 tiene como título Entendiendo el sacrificio. Ahora, cuando dice entender el sacrificio, no meramente nos referimos al sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, sino que entendiendo el sacrificio que comenzó en el jardín del Edén, cuando Dios tomó aquellos 2 corderitos y vistió a Adán y a Eva de esas pieles, ¿te acuerdas? Ok, vamos a orar para dar inicio al repaso de esta semana. Oremos, nuestro amado Dios, muchas gracias por la oportunidad de permitirnos comentar esta nueva lección de Escuela Sabática. Señor, nosotros no podemos hacerlo sin la dirección de su Santo Espíritu.
Danos la capacidad para entenderlo, Señor, para explicarlo y también la fuerza para ponerlo por obra. Que nuestras vidas de Dios sean dirigidos por las lecciones que vamos aprendiendo cada día, que vivamos para la gloria de su nombre, Señor. Que nuestra fe crezca. Y oramos no solamente por nosotros, sino por cada hermano, amigo que nos ven y nos escuchan a través de este programa. Que tu bendición también sea con ellos. Abre sus mentes, Señor, y que podamos entender todos y ser fortalecidos por tu palabra. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Y amén. Así es. Y vamos a leer el texto para memorizarlo. Encontramos en el libro de Apocalipsis, capítulo 5, versículo 9. César dice: y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua y pueblo y nación. Este versículo, César, nos está presentando a Jesús como el único digno de tomar ese librito, de abrirlo, porque Él era el que se ofreció por nosotros, ¿verdad? Eso es lo que le da a César el sacrificio de Jesús, es lo que le da a Jesús el derecho de tomar ese libro. Así es, dice el comentario del sábado. Cuando Jesús vino a él, Juan el Bautista declaró: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, según Juan 1:29. Esa era una referencia inequívoca a los sacrificios que simbolizaban la muerte sustitutoria de Cristo en favor de la humanidad. El hecho de que Jesús sea simbolizado como un cordero inmolado en esta escena crucial, según Apocalipsis 5:6, es una clave importante para comprender todo el episodio profético. Así es. Dice luego, esta semana veremos algunos temas relacionados con el sacrificio que forman parte de nuestra comprensión de Jesús, el Cordero Inmolado, el claro protagonista de esta escena en la sala del trono. Él es reconocido como el único digno, lo que destaca la obra del Señor prefigurada por el sistema sacrificial del santuario terrenal, como un Dios de amor infinito que estuvo dispuesto al sacrificio supremo, un acto del que nosotros y los demás inteligencias del universo nos maravillaremos por la eternidad. Amén. En otras palabras, familia, abrochémonos los cinturones porque vamos a ver paso a paso qué simbolizaba el Cordero, qué significaba hacer un sacrificio y qué beneficio obtenía aquel que hacía tal sacrificio, ¿verdad? Así que pasaremos al día domingo 4 de mayo, sacrificios inútiles. ¿Cómo es eso? ¿Por qué son inútiles ahora? Ok. Dios mismo mandó a sacrificar el cordero, ¿verdad? Así es. El primero, bueno, lo vamos a ver ahí, fue allá en Génesis. Génesis, sí. Luego, ya como pueblo en Israel, en Éxodo, capítulo 12, con el Cordero de la Pascua. Pero el asunto está, Néstor, que aunque Dios lo estableció, ya la gente lo hacía solo por hacerlo, sin sentido. Es como hoy en día, la gente celebra Navidad. Se supone que la Navidad es el natalicio de Jesús. Se supone porque no es la fecha indicada. Okay. Entonces, debería ser un momento solemne para que la gente reflexione. Pero la gente celebra Navidad con la botella de licor, con los intercambios de regalos, con comelona, porque no más comelona lo que se hace. Y no hacen ningún reparo o una reflexión en lo que significa esa Navidad. Así es. Entonces, estas personas llegaron a sacrificar el cordero, lo hacían conforme a lo que decía el ritual, pero perdieron de vista que ese cordero simbolizaba a alguien que vendría más adelante, que sería el verdadero Cordero de Dios, como le dijo Juan el Bautista. Así es. Y es importante destacar, ¿verdad?, lo que menciona Isaías 1, 2 al 15 y compararlo con Isaías 56, 6 y 7, Salmo 51, 17, y dice qué lecciones importantes enseñan estos textos acerca del sacrificio. Bueno, como tú decías, César, estos sacrificios eran ordenados por Dios, ¿verdad? Dios les dejó esta forma para que anualmente los pecados del pueblo o de las personas pudiesen ser limpiados, ¿verdad? Isaías 1 dice lo siguiente:
Oíd cielo y escuchad tu tierra, porque habla Jehová, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Y entonces dice, vamos a leer en el versículo 4, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos de depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ir al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué queréis ser castigados aún todavía? Os revelaréis, toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Bueno, aquí Isaías, César, está haciendo un llamado al pueblo directamente de su condición, de lo que ellos han hecho. Pero como ellos están en esta condición, como dice aquí, el versículo 6 dice que ellos están enfermos. Pero ahora entendemos algo que el Señor aborrece aquí. Dice en el versículo 11, hace una pregunta, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carnero y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni ovejas, ni de machos cabríos. Ahora, el Señor está haciendo ahora una reprensión a los sacrificios que están haciendo. ¿Por qué? Porque lo estaban haciendo, como tú decías, César, sin sentido, sin aquel arrepentimiento, Claro. ¿verdad? Sino que lo hacían solo para que me vea el sacerdote que voy a hacer un sacrificio. Pero yo quiero seguir mi vida, ¿verdad? Como la estoy viviendo. Sí, o sea, solamente como para apaciguar la conciencia de que estuviste en un momento con Dios. Pero cuando Dios llama a su pueblo, no lo llama para un momento, lo llama para un estilo de vida, una forma de vida. Así es. Aquí nos da el ejemplo de Caín. Dice Patriarcas y Profetas, páginas 52 y 53, ahí lo tienen ustedes en su lección. Abel comprendía los grandes principios de la redención. Veía que era pecador y que el pecado y su pena de muerte se interponían entre su alma y la comunión con Dios. Trajo la víctima inmolada, la vida sacrificada, y así reconoció las demandas de la ley que había sido quebrantada. En la sangre derramada contempló el futuro sacrificio, a Cristo muriendo en la cruz del Calvario. Y al confiar en la expiación que iba a realizarse allí, obtuvo testimonio de que era justo y de que su ofrenda había sido aceptada. Eso es lo que tenían que hacer las personas. Cuando sacrificaban ese animalito, pensar en Jesús, pero con un sentido de entrega, de arrepentimiento hacia Dios. Y Israel hacía todo lo contrario. Hacían el sacrificio y después hacían lo que le daba la gana. Así es. Sí, porque ellos tenían un espíritu de autosuficiencia, ¿verdad? Se sentían que no estaban mal y entonces entregaban, por decir así, como era un tiempo que todo el mundo lo hacía, entonces aprovechaban y entraban, pero no lo estaban haciendo de corazón, con un corazón contrito, sino que solo lo estaban haciendo por salir del paso, por decir así. Y es importante que nosotros entendamos esto. Ahora nosotros no estamos haciendo ningún tipo de sacrificio, no estamos entregando holocausto, pero sí estamos cada día poniéndonos a cuenta con el Señor. César, cuando tú vienes de noche y ya vas a acostar, tú tienes que ponerte a cuenta con el Señor. Pecamos todos los días, pero lo que necesitamos es pedir perdón y con la ayuda del Señor apartarnos, ¿verdad?, de ese pecado, para que podamos tener una vida, como tú decías, un estilo de vida diferente. Fíjate que estoy pensando, por lo menos cuando aquí en la iglesia, en el templo, se te pide tener una parte en el culto. Así es. Es más, yo he escuchado muchas veces a los hermanos y dicen, voy a ir a la iglesia nomás porque me toca hacer tal cosa, si no, no voy. Así es. Por el compromiso que tengo. Por el compromiso. O sea, pero no porque yo quiera ir y me sienta gozoso de poder participar. A eso vamos. O sea, solo por salir del paso, como decimos nosotros. Y estamos haciendo lo mismito que hacía Israel. Devolvemos los diezmos y ofrendas. Devolvemos porque hay que hacerlo. Pero no con ese sentido de gratitud, de decirle, Señor, gracias por todo lo que me diste, porque el salmista decía, de lo recibido de tu mano, eso es lo que te damos, ¿verdad? Y en agradecimiento, y también devolvemos las ofrendas. Las ofrendas. Es distinto, ¿no? Recuérdate que en el tiempo de Jesús, la gente echaba de lo que le sobraba. Ya Jesús no le conmovía para nada eso. Pero la viejita, aquí echó 2 blanquitas, que eran lo mínimo, pero Jesús sabía, y eso él dijo, está hecho más que los demás, no por la cantidad,
sino porque venía de su corazón. Con el sentido que daba las O cosas. sea, con aquel agradecimiento ella. Y es importante eso que acabas de mencionar porque nosotros hemos sido llamados para servir en el templo, para oficiar en el templo, pero si lo vamos a hacer porque me toca, yo pienso que mejor no lo hagamos. Porque ni ¿Verdad? modo. Sí, porque tenemos que hacerlo con gozo, porque participar en el culto tiene que ser gozoso para todo aquel que Dios lo llama, ¿verdad? César, día lunes 5 de mayo, sangre de toros y de machos cabrío, ¿verdad? Fíjate que he escuchado muchas veces que algunas personas, más que los que defienden los animales, dicen que esto era una crueldad. ¿Qué culpa tenían los pobres animalitos y matar millones de animalitos de eso? Dice ahí el comentario: algunos han criticado la idea del sacrificio como algo cruel e injusto. Sin embargo, ese es precisamente el punto. Porque la muerte de Cristo fue cruel e injusta. No tenía por qué morir. Éramos nosotros los que teníamos que morir, ¿verdad? Así es, el inocente murió en lugar de los culpables. Esa era lo necesario para resolver el problema del pecado. Y esa muerte, la de Cristo, era la que señalaban todos los sacrificios crueles e injustos de animales inocentes. Entonces, en otras palabras, César, aunque tú veas una injusticia en estos animales, tenemos que ver la injusticia que se hizo con Jesús, porque Jesús tomó nuestro lugar para poder darnos vida. Y eso es algo que debería, César, como de ponernos a reflexionar aún más y decir, realmente yo necesito a Jesús porque Él se entregó por mí. Por mi causa. ¿Sí? Jesús sufrió lo que sufrió. Y eso debería, como tú dices, llevarnos a meditarnos y a... Sí, los sacrificios que se ofrecían cada año o año tras año, César, recordaban constantemente el hecho de que el verdadero sacrificio por los pecados aún no se había ofrecido, ¿verdad? Porque encontramos que esto era solo un símbolo. Claro, simbólicamente y espiritualmente eran perdonados los pecados del pueblo, pero necesitábamos al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sí, y fíjate que esto que se le llaman tipos, ¿verdad? Tenían un objetivo. Bueno, te leo aquí lo que dice el comentario, ustedes pueden verlo en su lección. Los corderos y otros animales sacrificados eran meros símbolos que apuntaban hacia el sacrificio expiatorio del Cordero de Dios. Eran actos de fe que daban a los pecadores la oportunidad concreta de expresar su confianza en la hora del Mesías venidero. Un paréntesis. Estos pasajes confirman de que todos hemos sido salvos solamente por el sacrificio de Jesús. Nunca nadie fue salvo por obedecer la ley, ni lo será tampoco. Ni el Antiguo Testamento era por ley y ahora por fe. Siempre ha sido por fe y por la gracia de Jesús. Y nadie de lo que hizo esos sacrificios fue salvo porque sacrificó un cordero o porque sacrificó un animalito, sino que estaba consciente la persona de que a quien estaba sacrificando era a Jesús. Sí, como Jesús no había venido, el Padre quería, o el mismo Jesús, porque fue el que instauró esta cosa, ¿sí? Instaurar en la mente de Israel que por fe pudiera contemplar al Cordero de Dios, ¿verdad? Hay un ejemplo aquí, Néstor, hablando de estos rituales, que si no salvan, ¿para qué servían? Ajá. Dice ahí, es como cuando te compras el pasaje para un viaje. Tú te compras el boleto y, oye, ahorita estamos en mayo, viajas en junio. Pero tú no, ese boleto, ese papel, ¿para qué te sirve? Con ese papel no puedes viajar. No. Ahora, no te puedes montar en el papel y salir volando. Tenés que esperar. Tenés que esperar el día, la fecha que tiene. Pero ese señalado. Papel te garantiza que cuando llegue el tiempo señalado, tú vas a poder viajar. Así es. Una vez que llegue el viaje y te montes en lo que te vaya a ir en cualquier medio de transporte, ese boleto ya no sirve para nada. Así es. Ya ese papel cumplió su rol, objetivo, así es. ¿verdad? Su rol. Entonces es importante que entendamos esto y qué muy buena ilustración porque nosotros, ¿cuántos no hemos hecho alguna reservación también? ¿Verdad? Sí. De algún lugar, usted reserva con anticipación y entonces hasta que llegue ese día la reservación está, pero ¿qué te sirve? Como tú dices. Pero hasta que llegue el día señalado, entonces tú ya estás en la lista. Claro. Ya estás en la lista. Porque hiciste uso de ese recurso de la reserva. Correcto. Igual. Entonces, todo el pueblo, correcto. Correcto. La persona de aquel entonces, antes de la muerte de Jesús,
Reservaron para el sacrificio expiatorio de Jesús en el día señalado. Así es. Qué maravilloso, ¿verdad? También, como decíamos, fueron salvos por la fe. Así es. Bueno, aquí dice la parte final, César, lo mismo ocurría con los animales sacrificados, desempeñaban un papel importante. Pero una vez realizado el verdadero sacrificio, el de Cristo en la cruz, dejaron de tener sentido. Algo que resultó evidente cuando el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo del santuario terrenal se rasgó al morir Jesús. Entonces, cuando Jesús, César, muere en la cruz del Calvario, se raja el velo. Entonces, eso era una, digamos que ese era, César, un punto final a los sacrificios. O sea, que ya no puede contar otros sacrificios después de Jesús. Sí, como que decíamos, tú haces el viaje y una vez que haces el viaje tú puedes agarrar ese boleto y lo rompes. Ya no te sirve para volver a... No, ya no te sirve ya. Ya cumplió. Igual cuando Jesús, dice Marcos 15:38, cuando Jesús murió, inmediatamente el templo cerrado y de arriba hacia abajo, como si el Dios lo agarrara así de arriba abajo. Ajá, rompió el papelito, no sirve. Ya está, no sirve. Ya no sirve seguir ofreciendo sacrificio y holocausto al Señor, ¿verdad? Así que es importante que entendamos algo en este día, César. La reservación fue para el día de la expiación de Jesús, de todo el pueblo de Israel. Pero ahora, ¿qué pasa con nosotros? Porque nosotros ya no podemos ofrecer sacrificio. Ahora nosotros tenemos algo importante. El apóstol Pablo dice, acerquémonos confiadamente al trono de su gracia, ¿verdad? Porque él ahora está intercediendo. Entonces tenemos todavía nosotros más, por decir así, más acceso. Ok, y eso lo vemos ahí en el día martes. Sí. Dice, Cordero de la Pascua. Okay. El libro de Apocalipsis se refiere a Jesús como el Cordero. Casi 30 veces el pueblo de Dios ha utilizado corderos como símbolos del Mesías venidero. Desde el inicio mismo del plan de redención, como tú decías, Abel había ofrecido, ¿verdad? Ese cordero había de los primerizos de su oveja, Génesis 4:4, y antes de que Israel partiera de Egipto hacia la tierra prometida, se les ordenó que redimiera a cada persona o animal primogénito sacrificado en su lugar un cordero de un año. En Éxodo 12:5. Es decir, cuando el pueblo de Israel, César, salió de Egipto, la orden era ofrezcan sacrificio, ¿verdad? En representación de la liberación, ¿verdad? Bueno, fíjate que, como tú decías, nosotros ya no ofrecemos sacrificio porque me gustaría leer 1 Corintios 5:7 porque es clave este asunto. 1 Corintios 5:7. Sí. Dice, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, y hace la aclaración, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. O sea, ahora que aquellas personas que sacrificaban un cordero, por la fe viendo a Cristo, tenían que hacerlo. Sí, ahora como ya eso ya vino el verdadero sacrificio, ya se cumplió. Y la sangre de Jesús es suficiente para todos. Ahora yo debo, por fe también, aceptar ese sacrificio de Jesús. Yo no necesito sacrificar nada. Ya no hay necesidad, César. Ya no hay necesidad. Ya no hay necesidad. Ahora lo que nosotros necesitamos es acercarnos a Cristo, ¿verdad? Dice el comentario bíblico adventista, César, la inmolación del Cordero Pascual prefiguraba la muerte de Cristo. La fiesta de la Pascua también era un recordativo de la liberación de Egipto. La noche de esa liberación, el ángel exterminador pasó por alto los hogares donde se veía la sangre en los dinteles de las puertas. Y en los días finales de la historia de este mundo, el ángel exterminador, dice, saldrá otra vez para cumplir su terrible misión. Y solo los que se hayan limpiado de la levadura del pecado y hecho su elección colocándose bajo la sangre de Jesucristo, el Cordero Pascual simbolizado, serán liberados. Es decir, que ahora nosotros no vamos a ocupar corderos y pintar los dinteles de nuestro hogar, sino que ahora lo que vamos a hacer es decidir por Cristo para que Él habite en nuestra vida, Él tome nuestra vida y entonces de esa manera estar sellados para cuando venga ese día final, ¿verdad? Amén.
quiero recalcar acá que Jesús, dice aquí el comentario, fue el único ser humano cuya vida resultó aceptable a los ojos de un Dios santo. Solo en Jesús, hemos dicho, hay salvación. Así es. Nadie más, solo. Si usted lee desde el inicio de la Biblia hasta Apocalipsis, solo se habla del Cordero. El Cordero. En el cual tenemos salvación. Nadie más, por mucho que nos digan la gente o las personas o nuestra propia iglesia, no hay salvación en otro. Y el apóstol Pedro lo dijo. En Hechos 4:12. Sí, ahora mira lo que dice este comentario. La demanda de la justicia infinita y la exigencia de la ley de Dios solo pueden satisfacerse mediante el sacrificio expiatorio de Cristo. No hay más. No hay otro método. No hay otro nombre, dijo el apóstol Pablo. Estamos directamente establecidos. Ahora, Jesús, dice aquí César en la parte de abajo, Jesús fue crucificado durante la celebración de la Pascua, lo que demuestra aún más que es el Cordero antitípico. Paralelamente, los israelitas recibieron la orden de escoger un cordero para la Pascua y guardarlo o cuidarlo. Ahora, Jesús, como dice el comentario que tú leíste, Jesús era el único o es la única persona que se encontraba intachable y que fue acepto a los ojos de Dios. Entonces entendemos que el cordero tenía que estar sin mancha y sin defecto, ¿verdad? Entonces, la vida perfecta de Jesús es lo que nosotros entendemos como ese cordero perfecto, ¿verdad? Ahora, otra cosa importante, nosotros tenemos que entender que Jesús quiere que nosotros vivamos esa vida perfecta ahora en esta tierra, que podamos vivirla, porque Él está dispuesto a ayudarnos, ¿verdad? Ahora, fíjate que pensando en esto, alguien dijo, pero si nadie guarda los 10 mandamientos completamente. Sí. Y tiene razón, nosotros somos incapaces de hacerlo. Sin embargo, volviendo a Ezequiel capítulo 36, ¿te acuerdas? Dios nos va a dar el Espíritu, nos va a dar un corazón nuevo y nos va a dar la capacidad de guardarlo. Y esto lo va a hacer a través de su Santo Espíritu en nosotros. O sea, si nosotros vamos a guardar los mandamientos, es porque nosotros aceptamos a Jesús. Y como Él es el único ser que ha vivido una vida santa, la sangre de Jesús me cubre a mí y por su santidad yo soy santo delante de Dios. Él te presenta, César, Él te presenta limpio y sin mancha. Así es. Porque te has cubierto de la justicia de Jesús. Correcto. Por eso creo que es Apocalipsis capítulo 7 o 14, hablando de los 144,000, dice, estos han lavado su ropa en la sangre del Cordero. Así es. Creo que en el capítulo 16 dice que ellos han vencido por la sangre del Cordero. Porque nosotros nunca vamos a guardar los mandamientos acá al 100%, siempre fallamos. Pero mientras yo me cobije con la sangre de Jesús, aceptando su sacrificio, yo voy a ser acepto ante el Padre, no por lo que yo soy, sino por lo que Cristo ha hecho. Sino por lo que me representa a mí delante del Padre. Qué maravilloso, familia. Esta es una noticia excelente, porque hoy nosotros podemos sentirnos débiles, incapaces, como tú dices. Pero Cristo ha vencido y ha dicho, confíen en mí, yo les voy a ayudar. ¿Verdad? Amén. Y eso es importante. Bueno, pasamos al día miércoles, César. Jesús en el templo. ¿Verdad? Hay tensión en toda la historia de la salvación. Dios desea restaurar la comunión que una vez disfrutábamos con Él y anhela acercarse a nosotros. Pero llevar a los pecadores a su presencia los destruye. Es decir, que si nosotros nos vamos así como estamos, ustedes han encendido un fósforo y ese fósforo no enciende. Solo le hace y se apagó. ¿Ya lo has visto? Que tú enciendes el fósforo de y se quema. Sí, solo el fósforo y la madera no agarró nada. Así seríamos delante del Señor, ¿verdad? Yo imaginaba como cuando pones un trapo a limpiar la superficie con algún desinfectante, inmediatamente eliminado. Sí, dice Salmo 5:4, tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti, dice el rey David. Y es que no podrían. Pero sabes que en el tiempo de Ageo, en el tiempo de cuando Israel volvió del cautiverio de Babilonia, comenzaron a reconstruir el templo con ayuda de Zorobabel, ¿te acuerdas? Toda esa gente. Y Ageo dijo, la gloria de este templo va a ser mejor que el templo de Salomón.
Y había unos viejitos que habían visto el templo de Salomón y vieron ahora el templo restaurado y se pusieron a llorar. Porque ellos dijeron, ni por cerca, el anterior era mucho mejor. Era mucho mejor. Se equivocó Ageo. Pero Ageo estaba hablando de la gloria misma de Jesús. Amén. ¿Verdad? Porque Jesús, o sea, que la gloria que iluminaba el templo de Salomón era solamente un resplandor. Pero ahora en este templo iba a estar la persona misma, o sea, la gloria misma que es Jesús. Así en es. el templo. Ahí hace una pregunta, el comentario dice, ¿cómo se haría realidad la promesa registrada en Ageo? Fue en el segundo templo donde Jesús, la encarnación de Dios, apareció en persona, en carne y hueso. Dios mismo había salido detrás del velo para convertirse en uno con nosotros y unirse a nosotros en este mundo arruinado por el pecado. Puesto que el Hijo de Dios era ahora el Hijo del Hombre, podíamos ver su rostro, oír su voz y ser testigos, por ejemplo, de cuando curó con el toque a un leproso impuro, dice Mateo capítulo 8, versículo 3. Ajá. Lógicamente, este templo era mejor, no por su estructura, Sino por la presencia. la presencia de Dios mismo. Y qué maravilloso es, familia, saber que Dios tomó la iniciativa, César, de acercarse a la humanidad caída. Porque eso fue lo que hizo, se acercó, se vistió de humanidad para podernos ver de cerca. Ahora, no es que Él no nos podía ver, sino que era para que pudiésemos comprender tal amor. Porque entendemos, nosotros podemos pensar, bueno, pero si Dios está allá, ¿y qué me va a comprender a mí? Lo que yo sufro, lo que yo paso, esto y lo otro. Ahora, Jesús vino, se vistió de humanidad y algo más, familia. Jesús se hizo pobre por nosotros. Sí. O sea, dejó toda su gloria. Solo me acuerdo de aquel texto que unos discípulos le iban a seguir. Yo quiero seguirte. Y él dijo, el Hijo del Hombre no tiene ni a dónde recostar la cabeza. O sea, el dueño del universo decir que no tenía, pero ni a dónde poner una almohada, una cama. Imagínate. ¿Cómo llegó, verdad? Pero ese es nuestro Dios. Yo creo que cuando Mateo, César, dijo en Manuel, Dios con nosotros, eso fue de bendición para la humanidad. Amén. ¿Verdad? Y fíjate que ahorita me acuerdo de la parábola del hijo pródigo. El hijo pródigo volvió a casa porque sabía que su padre lo amaba y lo estaba esperando. Nosotros debemos entender que Jesús siempre nos está esperando. Nuestro Padre Celestial siempre nos está esperando. Él tuvo la iniciativa de venirnos a buscar. En el Edén fue a buscar a Adán y Eva. Así es. ¿Verdad? Él vino al mundo a morir por nosotros. Y esa misma actitud tiene también hacia nosotros. A veces nosotros no volvemos a Dios pensando de que le hemos ofendido tanto, que ya Dios debe estar aburrido de nosotros. Alguien dijo, ya tengo aburrido a Dios de pedirle tanto. Pero no, Dios más bien se goza. Él es el primero en que está buscándote, porque Amén. Él dijo, yo vine a salvar, Y a buscar. y a salvar lo que se había perdido. Sí, porque estábamos perdidos completamente, ¿verdad? Qué maravilloso. Bueno, César, la cruz es la mayor manifestación, ¿verdad? Del amor de Dios. Así que no podemos pedirle otra cosa al Señor. Ay, ¿qué más puede hacer el Señor? Yo creo que no hay más. Yo creo que ahí estamos. Ya el Señor dice, ya si con esto ustedes no quieren nada conmigo, yo lo siento mucho porque No se puede. no se puede hacer otra cosa. Así es. ¿Verdad? Bueno, pasamos al día jueves 8 de mayo, César. Tú creaste todas las cosas. Y como creador, Dios o Jesús es responsable por nuestra existencia, ¿verdad? Pero recuerden que no es responsable por nuestros pecados. Así que no confundamos eso, ¿verdad? Bueno, dice el día jueves que Juan, Ezequiel e Isaías vieron el templo de Dios. De alguna manera lo vieron. Y dice que Ezequiel lo vio por encima del firmamento, Ezequiel 1:26. Isaías visitó el templo del cielo, según Isaías 6:1. Y Juan, pues, fue llevado al trono de Dios en Apocalipsis capítulo 4, versículo 5. Los tipos propios de servicio del santuario en el Antiguo Testamento indicaban que solo había un camino por el que la humanidad podía entrar a la presencia de Dios. Y eso era la sangre de Cristo. Interesante.
Por Así eso es. decimos que no hay otro medio por salvar, no hay otra persona que nos pueda salvar. Solo mediante la sangre del Cordero de Dios que es Jesús. Y qué interesante, César, porque miren, yo no sé si ustedes han leído, creo que es Primera de Timoteo 1.5 o Segunda de Timoteo 1.5, donde dice que solo hay un mediador entre Dios y los hombres, a Jesucristo hombre, lo presenta, dice a Jesucristo hombre, es decir, que no hay otro, ¿verdad? Solamente tenemos ¿a quién? A Jesús, como tú dices, no hay otro medio. Ahora, sin Jesús no hay salvación. Sin Jesús no hay liberación. Sin Jesús no hay restauración. Sin Jesús no hay ningún plan de salvación. Necesitamos a Jesús. Y algo importante que me gustó de esto que leíste, que la humanidad tiene acceso a la presencia de Dios a través de la sangre de Cristo. Y yo pregunto, o nuestros amigos pueden preguntarse, ¿y a dónde consigo la sangre de Cristo? ¿Verdad? ¿O dónde está la sangre de Cristo? Yo creo que nosotros primeramente debemos de manera espiritual llegar al Señor y decirle: Señor, aquí estoy, te reconozco como mi Salvador, te reconozco como ese libertador y reconozco que necesito de ti. Y ahí comienza a trabajar espiritualmente la sangre de Cristo en tu vida. Es que mira, estamos iguales que los hermanos del Antiguo Testamento. Ellos miraban a Jesús hacia el futuro. Nosotros por fe debemos venir a Jesús hacia el pasado. Todos somos salvos por gracia, dice el apóstol Pablo, pero nosotros somos salvos a través de la fe. O sea, la fe es el brazo que acepta esa gracia que Dios nos da. Entonces, yo no vi a Jesús morir. Eso fue hace mucho tiempo. Y ni aún los que estaban practicando esos sacrificios lo vieron a Jesús también, César. Okay. ¿Verdad? Sí, entonces, pero ahora yo por fe me proyecto hacia ese sacrificio y yo lo acepto. Y ahí tenemos la sangre de Cristo como nuestra identificación para poder entrar, César, a la presencia de Dios, ¿verdad? Bueno, dice aquí que en cada una de las visiones de la sala del trono, lo primero que sucede es que los seres celestiales destacan la santidad de Dios, ¿verdad? Por ejemplo, en la visión de Isaías. La escena es impresionante. El templo se llenó de humo y los quiciales de las puertas se estremecieron. Mientras los serafines proclamaban la santidad de Dios, en la visión de Juan, los querubines hacen la misma declaración: Santo, Santo, Santo. Cada profeta presenció una deslumbrante escena acerca de la gloria de Dios. Ahora, esto nos muestra luego la reacción del profeta ante la escena. Isaías clamó: Ay de mí, dice él, que soy de hombre de labios impuros y que habita en medio de un pueblo impuro, de labios impuros. O sea, cuando tú te comparas o tienes una comunión cercana con Dios, te das cuenta de que tú eres un ser, César, eres pecador. No, sí, es que, mire, hay un problema con César, hay un problema con los cristianos de este tiempo. Con algunos, no todos. Pero, o mejor dicho, hay una mal comprensión. Mientras tú te acercas más a Dios, eres más santo. Pero no es así como funciona. Mientras tú te acercas más a Dios, tú te das cuenta que eres vil pecador. O sea, que cuando nosotros nos comparamos con Dios, nos damos cuenta, César, que nosotros no somos nada, ¿verdad? Nos damos cuenta. Me estoy acordando cuando uno se pone por lo menos la camisa para Santa Cena, ¿no? Ajá. Y tú vienes pachento ahí con tu camisa blanquita. Impecable. Elegante. Y tú dices que tu camisa viene resplandeciente, pero de pronto se acerca otro hermano que trae otra camisa blanca, pero que es más nueva que la tuya. Y entonces te das cuenta que tu camisa no es tan blanca como pretendía hacerla. Y se ve amarilla. Y se ve amarilla. Entonces, nos pasa así, ¿no? Nosotros, por muy buenos que nos sintamos o creamos ser, cuando nos comparamos con el Dios Todopoderoso, nos damos cuenta de nuestra pecaminosidad. Sí. Pero, claro, si nos comparamos con los demás hermanos, vamos a sentirnos siempre mejores, pero nuestro modelo es Jesús. Sí, porque el apóstol Pedro dijo: apártate de mí, Señor, que soy un hombre pecador. Claro. ¿Verdad? Y aún el apóstol Pablo, con esas 13 cartas que escribió, él dijo: soy el más pequeño de todos los santos. O sea, que no me considero alguien grande, yo estoy pequeño, ¿verdad? Sí, porque se da cuenta que todo lo que es él no es por él mismo, es por la gracia de Jesús. Por la gracia de Jesús.
Mira lo que dice aquí el comentario. Cuando somos confrontados directamente con la santidad de Dios, comenzamos a comprender nuestra verdadera condición. Somos totalmente indignos y necesitamos a Cristo como nuestro Redentor. Amén. Nada más. Así de sencillo. Eso es lo que nosotros necesitamos. Ahora, recordemos que el enemigo, Satanás, ha lanzado muchas acusaciones, ¿verdad?, en contra de Dios, argumentando que Dios es arbitrario, egoísta y severo, pero aún un breve momento en la sala del trono de Dios pone al descubierto las mentiras de Satanás al ver a Cristo cómo es en realidad. Y Cristo aparece, César, como un cordero Que fue inmolado. que fue inmolado. Sí. Ahora, si Dios fuera un Dios egoísta, la humanidad estuviera perdida. Si Dios fuera un Dios severo, la humanidad estuviera desaparecida. Y si Dios fuera un Dios arbitrario, como dice, entonces Dios dijera, tú te salvas y tú no. Tú sí y tú no. Tú me caes bien, tú me Sí, caes tú mal. me caes bien y tú entonces vemos que esos argumentos que Satanás lanzó en contra de Dios con la muerte de Cristo quedan fuera. Mira lo que dice el último párrafo, lo que tú estás diciendo. Sí. La cruz, por tanto, debería mostrarnos dos cosas. Número uno, que Dios nos ama al punto de sacrificarse por nosotros. Amén. Y que nuestra condición como pecadores es tan grave y desesperada que solo mediante la cruz podemos ser salvos. Así es. No hay otra cosa que el Señor pueda hacer para salvarnos. Me gusta lo que dice ahí. Dice que Dios nos ama al punto de sacrificarse por nosotros. Es decir, ya se sacrificó, ¿verdad? Sí. Se vistió de humanidad, tomó nuestra muerte para que nosotros tomemos su vida. Amén. Ahora, si Dios fuera egoísta, ¿cómo te va a dar vida? ¿Verdad? Entonces vemos que Dios quiere, familia, rescatarnos. La cruz de Cristo tiene que ser nuestro blanco. Por eso la sierva del Señor dice, mediten en la vida de Jesús, especialmente en los últimos días, sí. ¿verdad? O en las últimas semanas que Él estuvo en esta tierra. Porque eso es lo que nos va a acercar más, ¿verdad?, a nuestro Dios. Día viernes, César, 9 de mayo, encontramos dos citas. Una se encuentra, bueno, las dos están en Patriarcas y Profetas. Mírala, y sigue diciendo el mismo tema, Néstor. Sí, Las Escrituras dejan claro que Cristo es el único que puede asegurar nuestra salvación. Su vida fue la única sin pecado, el único ejemplo de una vida que satisfizo perfectamente la gloria del Padre. Él es el Cordero de Dios sin mancha y ahora está a la cabeza de la raza humana como nuestra seguridad eterna. Yo debo estar seguro de mi salvación porque quien está allá es Jesús y Él no tiene ningún caso perdido. así es. Qué maravilloso, porque nosotros tenemos que entender, familia, que lo que está haciendo Jesús ahora, exactamente en este día, es intercediendo por todo aquel, César, que se está acercando a Él confiadamente, pidiendo misericordia. Y entonces Jesús, en esa intersección, está delante del Padre diciendo, mira, César, está arrepentido, me ha aceptado, es mi hermano. Y entonces de esa forma nosotros nos acercamos y nos unimos a Él. Ahora Cristo te va a dar la fuerza, César, para vencer cada día. Amén. Y recordemos siempre que aunque estamos en una etapa de juicio, este juicio es para salvación. Ahorita Jesús Él dijo, yo no vine a condenar a nadie. Así es. Se condena solo el que no quiere, dice el apóstol Juan. El que no quiere, el que tiene al Hijo tiene la vida. Así es. El que no tiene al Hijo No tiene la vida. Así de sencillo. Así es. Este juicio es para salvación. Jesús está trabajando para que todo aquel que en Él crea, dice San Juan, alcance vida eterna. Así Así que es. no debemos tenerle miedo a acercarnos a Jesús ahorita, porque Él solo quiere el bien para nosotros. Así es. Qué maravilloso. Me gusta la última, bueno, tú lo acabas de formular muy bien, pero dice que cuando Juan presencia la increíble escena de los seres celestiales reunidos en el trono de Dios, se le dice que deje de llorar porque el león de la tribu de Judá ha vencido. Qué maravilloso, ¿verdad? Qué tremendo. Solo encontramos en Apocalipsis 5:5. Reflexiona también sobre lo grave que es el pecado y lo profundamente corrompida que está la humanidad, al punto de que solo la muerte de Jesús, Dios mismo,
podía resolver el problema del pecado. De haber existido alguna otra manera de salvarnos, no cabe duda de que Dios la habría empleado. Claro. Es decir, si nosotros ahora decimos, porque hay muchas personas, César, que están seguras y que piensan de que haciendo obras pueden salvarse, y están cerrados de que si ellos, y no está mal ir a compartir con los pobres algo, pero eso no te está dando la salvación, ni tampoco estás comprando la salvación, porque la salvación no cuesta nada, es gratis. Pero tenemos, como dice San Juan 3:16, creer. Recuerda que aquí lo que se va a tomar en cuenta mucho son las intenciones o los motivos por los cuales te llevan las cosas. Pero como tú dices, compartir con los demás es bueno. El Santiago habla de esas cosas, ¿no? Sí. Que si yo tengo dos camisas y vos no tenés, lo normal es que yo te auxilie en eso o al revés, no si fuera necesario. El asunto está en cuando hacemos las cosas para salvación. Si yo incluso voy a la iglesia para salvarme, yo voy a la iglesia porque ya soy salvo, ya me encontré con Jesús y necesito ahora estar en comunión constante con Él, no para salvarme, sino para que mi fe no falte. Sí, porque dice, somos salvos por gracia. Somos salvos por gracia. Entonces, cada uno, cada individuo, César, que ha aceptado a Cristo, el sacrificio de Él, ya camina salvo. Lo que necesita es la comunión para que esa salvación permanezca en Él. Yo no voy a predicar para salvarme. Yo predico porque ya voy a hablar de mi experiencia que tengo con Jesús. Así es. ¿Okay? Qué maravilloso. Entonces, vamos a la intención que nos lleva a esto, ¿verdad? Sí. Dice ahí, sigue el Patriarca Profeta, página 43 y 44. La quebrantada ley de Dios exigía la vida del pecador. En todo el universo solamente existía uno que podía satisfacer las exigencias en el lugar del hombre. Puesto que la ley divina es tan sagrada como Dios mismo, solo uno igual a Dios podía expiar su transgresión. Ninguno, note acá, ninguno sino Cristo podía salvar al hombre de la maldición de la ley y colocarlo otra vez en armonía con el cielo. Cristo cargaría con la culpa y la vergüenza del pecado, que era algo tan abominable a los ojos de Dios que iba a separar al Padre de su Hijo. Cristo descendería a la profundidad de la desgracia para rescatar a la raza caída. Qué tremendo, ¿verdad? Familia, Cristo se arriesgó por todos nosotros. Ahora, cuando tú pienses o alguien te diga que tú no vales nada, que tú eres alguien o que tú no eres nadie, déjame decirte que Jesús a eso vino, a darnos el valor que merecemos. Amén. ¿Verdad? Porque sin Cristo, es verdad, ahí sí no valemos nada y no somos nadie. Pero si aceptamos el sacrificio de Jesús, valemos la sangre de Cristo y somos alguien, somos hijos de Dios. Amén. ¿Verdad? Qué maravilloso. Familia, esta lección tiene que transformar nuestras vidas de una manera maravillosa, porque tenemos que entender que Cristo es el único medio, y ese es el tema central de esta semana, César. Sí. Que Cristo es el único medio de salvación que tenemos. No hay otro medio, no hay otro método, no hay otro. Solamente en Cristo podemos ser salvos. Si tú todavía no te has acercado a Cristo, si tú todavía no has tomado esa decisión, no la dejes pasar. Tómala hoy y dile, Señor, aquí estoy, tómame, ¿verdad? Y Él te abrazará porque Él está esperando por ti. Así que... Bueno, le invitamos para que nos acompañe la próxima semana, Néstor. Así es. La lección número 7 trae por título Fundamentos de la Profecía para el sábado 17 de mayo. Así es. Que le invitamos para que usted estudie su cartilla, si la tiene en físico, si no en su teléfono móvil, ¿verdad? Ahí sí, la puede descargar en la aplicación de la Escuela Sabática para que usted pueda estudiar su Biblia y podamos estudiar juntos. Así es. Familia, gracias por estar con nosotros. Creo que ha sido de mucha bendición este estudio. Queremos agradecerles por estar compartiendo este material, por suscribirse al canal, por darle like, por sus comentarios. Recordemos que esto es algo que es para que aprendamos, ¿verdad? Aquí nadie sabe más que nadie. Aquí nosotros estamos aprendiendo igual que ustedes. Amén, y sí, hay que seguir compartiendo, ¿verdad? Lo aprendido. Así que vamos a orar, César. Y bueno, en esta hora me toca orar a mí. Voy a orar por el pastor Ariel de Guaslala, aquí en Matagalpa, César, por su esposa, Dilcia, que está pasando por momentos de
problema de salud. Oramos. Querido Dios y Padre amado, te damos gracias, infinitamente gracias, Señor, por las lecciones de esta semana. Hemos comprendido, Señor, que cada sacrificio en el pasado representaba a Jesús mismo, Dios, lavando a cada aquel que venía humillado y con un corazón contrito para ser perdonado y lavado, Dios, de sus pecados. Hoy, Señor, vemos ese sacrificio de Jesús por fe para que podamos también ser nosotros restaurados por Él, para que podamos alcanzar la salvación que Él vino a darnos. Señor, quita todo argumento o toda idea de pensar de que podemos encontrar salvación por otro lado, que podamos enfocarnos y estar seguros de que solamente en Cristo tenemos la salvación y tenemos la vida eterna. Te pido por cada familia que está viendo este video, que no ha aceptado a Cristo, que pueda, oh Dios, con la voluntad de tu Espíritu Santo, Señor, que ellos puedan dar ese paso importante en su vida, de un sí a Jesús. Padre, te pido de manera muy especial también por el pastor Ariel y su esposa Dilcia, que seas tú, Señor, con ellos, que les des fuerza, que les des consuelo, que les ayude, Señor, en este momento de crisis, de enfermedad, oh Dios, que seas tú, Jehová, su sanador, por favor. Padre, te pido de manera especial que suplas cada necesidad nuestra y que seas con nosotros. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Así es, familia, nos vemos en el próximo estudio de Escuela Sabática Fácil. Fácil.